Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues aquí nuestro amigo Antonio Grael nos trae de Michelle Gang Elephant con la canción Dead Star End. Y bueno, vamos a comentar cosillas de ellos. Son japoneses del 91 al 2003, su periodo de actividad. Y tenemos a Futoshi Abe a la guitarra, que comenta que está, bueno, falleció en 2003. Koji Ueno al bajo, Kazuyuki Kuhara, batería, Yusuke Chiba a la voz y guitarra rítmica, también fallecido en 2023. Vaya por Dios, la mitad del grupo ha fallecido. Sí. También conocidos como TMGE, su mezcla de garage, punk y blues era salvaje. Grabaron 9 discos excelentes y sus directos siempre eran intensos y directos, puro rock and roll. También dice que son los cuatro japos del apocalipsis. Me encanta esto. Así que nada, dice que era un híbrido entre fuerza natural inapelable. em, Y una banda de rock compuesta por una guitarra, la de Ave, que aunaba virtuosismo y tralla, es decir, bueno, y fuerza y caña, de imposibles octanajes, aquí referencia a la Fórmula 1 hasta el mismo, hasta el mismo escalofrío, una base rítmica brutal, incesante y galopante hasta la misma extenuación. Madre de Dios. Bueno, Nos pues lo está pintando muy bien. esto es brutal, brutal, brutal. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. ¡Vamos allá! Esto empieza súper fuerte. ¿Te ha dado tiempo a ponerte el pelómetro? Sí, sí. Venga, 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 empezamos, empezamos. Es curioso porque la estructura es de blues, pero después lo hacen al estilo punk. Y claro, la Pero muy mezcla punk. muy punk, efectivamente, pero lo que es la estructura rítmica pertenece al blues. Y está muy bien, desde luego cargados de actitud, ¿no? Es muy punk Sí, y descoloca que vayan trajeados. claro, claro, es decir, es por un lado la estética, luego la actitud y el estilo punk, y luego está eso, la estructura digamos, de acordes pertenece al blues. Es de blues. Correcto, correcto. Entonces, es una mezcla muy curiosa,
Me funciona mucho, me causa impacto este híbrido que hacen Sí, ellos. Em, Tiene mucha fuerza y bueno, me parece que es una fusión musical bastante impactante e inteligente. Yo creo que funciona estupendamente, la gente la tiene como loca. además de verdad, ¿eh? Pero es que el batería me está volando la cabeza. Sí, sí, funciona muy bien. En cuanto a la letra, pues habla de la soledad existencial, de la motivación amorosa por conquistar a una chica, de arriesgarlo todo y bueno, y atravesar lo desconocido. Y sí, sí, efectivamente. A ver si puedo traducir una frase porque me ha dejado un poquito loco. A ver, dice, mi planeta está vacío, pero si esa chica existe, puedo saltar hasta el borde del universo. Después de, Toma ya. después de cortar el cielo oscuro, solo quedo yo, solo quedas tú. Así que, Toma ya, qué oye, profundo, ¿no? oye, este tipo de frases con música punk a mí me desconciertan, ¿vale? Porque Sí. es un nivel de complejidad lírica, es decir, Mm, eh, sí, porque esa letra, dices, es una balada, una canción lentita, así, para claro, conquistar a la chica y tal, pero así en punk. sí, sí, sí. Y nada, muy bien, porque mira, la guitarra de Ave, muy poderosa, hay distorsión a tope, como te decía, actitud punk. Los power chords, es decir, los típicos acordes de fundamental, quinta y octava, que funcionan estupendamente, no necesitan más. El bajo también muy intenso, minimalista pero intenso. Creo que también hacía coros, ¿no? Sí, Y bueno, el batería, lo que tú dices, ¿no? Impecable, impecable. Es decir, un buen pulso, ritmo constante, los golpes secos. em, Todo lo que se puede pedir en este tipo de grupos, ¿no? sí. Pero además es que es lo que te digo, que entre la apariencia que choca con la música Sí, y esa mezcla, y luego tienen al público aquí totalmente loco. totalmente encandilado. Perfecto. Bueno, pues venga, continuamos, pero nos está gustando un montón. 欲しいは何もないけどあの子がいれば宇宙の果てまでぶっ飛んでけ Final Style 星広い空切り裂いた後俺がいるだけお前がいるだけ俺がいるだけお前がいるだけ Yeah Hay muchas chicas en el público. Quedan 20 segundos, yo creo que no va a haber nada más. Bueno.
aquí no hay nada más. よく来たね。 Nada, ya está, era eso. Que han enfocado así, en plan cenital, al público, ¿vale? Y he visto una cosa que yo espero que sea que alguien se ha quitado la camiseta interior blanca y no sea una ropa interior, porque estaba como haciendo así, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, Eso no me he fijado. Porque sí, sí, ha sido un momento cuando estaban pasando aquí por este público. Madre mía, hay No, no, gente ahí, ¿eh? hay un montón de gente, pero mira, hay un montón de chicas, un Sí. montón de chicas, y, y me quedé Han flipado. acabado quitándose la chaqueta normal, porque estaban sudando como pollos. Mira, creo que, fíjate por el centro, que creo que no se ve, no se ve. Bueno, da igual, pero hizo como así y sacaba, parecía una camiseta interior blanca y hacía así, digo, espero que sea una camiseta interior blanca y no sea la ropa interior. Digo, aquí la gente se está desmadrando, ¿vale? Pues Eh, vete tú a saber, ¿eh? pero bueno, Cosas más raras se han visto. bueno, pero en el público japonés Sí, no, no cuadra mucho, pero no oye, me cuadra al mucho, pero bueno, final los fanáticos son los fanáticos, ¿eh? efectivamente. Bueno, pues nos ha gustado un montón, la verdad. Creo que hay que poner en valor este grupo, que yo no lo conocía. Y Sí, bueno, sí, la combinación eso de la distorsión de las guitarras, ese ritmo intenso, incansable. Oye, me ha sorprendido la profundidad simbólica de la letra. sí. Y nada, pues un grupo. Y la voz del vocalista, mm, no sé a quién compararle. Sid Vicious, por ejemplo, Me has leído la mente. Te iba a decir Six Pistols y tú, Sid Vicious. Anda, toma. Sí, 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 sí. Total, total. era muy así con rota y tal. Sí, sí. Me ha molado un montonazo, así que No, no, desde luego. apuntado queda este, ¿eh? Ostras, pues claro que sí, claro que sí. Fíjate, me da esta cosa decirle que la voz que te gusta también ha fallecido, igual que Sid Vicious, así que oye, ese timbre de voz no trae nada bueno. No, no. Qué Bueno, pena. más bien lo que se meta en La esas mala vida, voces la mala vida, para el cuerpo. la mala vida. Pero Eh, bueno, la mala vida o un ritmo frenético de vida, que también muchas veces no es que tenga mala vida, sino que es que hay gente que o no para. escucha, un accidente. Sí, efectivamente, no, nunca se sabe, ¿no? Al estilo Richie Valens, ¿no? Que comentamos el otro día. Sí, Bueno, o Mikio, sí, efectivamente. que Correcto, correcto. Bueno, amigos, pues nos ha encantado. Antonio Grael, gracias, como siempre, por recomendarnos cositas tan interesantes. Hay dos formas de apoyarnos: el haceros miembro del canal con el botón de unirte o de join o Patreon, que puedes hacer reacciones personalizadas desde 2 hasta 10 dependiendo del que elijas. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, nos ayudas mucho. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. hasta luego. Hasta luego.